Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. A través de la Biblia vemos que el pueblo de Dios pasó por muchas situaciones, muchas dificultades. Desde el principio, el pueblo judío tuvo jueces, tuvo reyes que hicieron lo bueno ante Jehová, tuvo reyes que hicieron lo malo ante Jehová, y así pasó la historia. Fueron esclavos, dominaron otros pueblos en algún momento de su historia, y pasa ese tiempo y llega el Salvador y muere en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros y a su pueblo, ¿verdad? ¿Qué pasa? En la clase pasada vemos el inicio de la conversión de Saulo y aprendimos cómo fue ese proceso por el que él pasó a través de los labios del hermano Héctor, y cómo llega él a tener ese encuentro con Jesús. Y ahora en esta parte en esta clase que vamos a ver esta noche, vamos a ver una situación por la que tiene que pasar el apóstol Pablo. Y se me cerró la página, discúlpenme un segundo. El apóstol Pablo, y nos dice la clase, cuando dejamos a Pablo en Hechos 9, empezaba su poderoso ministerio. Bernabé, otro creyente, lo llevó a los apóstoles en Jerusalén y Pablo anunció a Jesús allí por algún tiempo. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con Pablo cuando Bernabé lo lleva ante los apóstoles? ¿Qué ocurrió? No lo recibieron bien, No lo recibieron bien porque desconfiaban. Él tenía un pasado y él tenía que limpiar ese pasado, no había confianza. Y era lógico pensar, un hombre que había perseguido a los cristianos y la fama que él traía, cuando los apóstoles lo ven y dicen, espera Bernabé, ¿qué está pasando? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Por qué tú traes a este hombre acá? Pero ustedes conocen la historia y él comienza a predicar, los convence y él continúa con su ministerio. No obstante, la ardiente predicación de Pablo atrajo otra clase de atención. Así como Pablo había amenazado a la iglesia primitiva, en ese momento su propia vida corría peligro. Los apóstoles decidieron enviar a Pablo a Tarso para protegerlo. Así que Pablo se convirtió, como aprendimos la semana pasada, como les anticipé la semana pasada, de un perseguidor en un perseguido. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Jesús. Y los apóstoles deciden enviarlo a Tarso para protegerlo. Pablo se da cuenta del costo relacionado con el llamado de Dios en su vida. Ya se lo habían advertido, pero ahora lo empieza a experimentar en carne propia. Lo que él hacía a otros lo empieza él a experimentar y a ver qué es sufrir por el Señor. Y esto nos lleva a la primera pregunta que dice, piensa, y aquí alguien me tiene que contestar porque todos hemos pasado por esto en algún momento. Piensa en un momento en el que algo que te gustó mucho, en el instante en que lo viste, pero te quedaste helado cuando te enteraste del precio. ¿Lo compraste o te fuiste? Dime, Jorge, ¿qué viste que te gustó? Un cartel. Ay, Dios mío. ¿Y corriste o lo compraste? Te fuiste corriendo. ¿Algún ejemplo adicional? Todos hemos pasado por algo, hemos visto un vehículo que nos gusta mucho, una cartera, las damas, unos zapatos, los varones, o unos zapatos, las damas, diferentes situaciones, una ropa, una guitarra. Y hemos visto y nos ha gustado mucho, la hemos tocado, la hemos sentido, y cuando vemos el precio decimos, se ve bien linda en el estante, porque no la puedo pagar. Después de esta conversación dramática, Pablo estaba plenamente comprometido a difundir el evangelio sin importar el costo. Miren el cambio en actitud. Pero también vemos que Pablo era un hombre de carácter, porque cuando vemos que Pablo perseguía, él estaba convencido de lo que estaba haciendo al 100%. Él estaba seguro de que él estaba haciendo lo correcto y de que él estaba sirviéndole a Dios, y por eso perseguía a los que él entendía que iban en contra del Señor. Y cuando él conoce a Jesús, también demuestra un compromiso al 100% para servirle al Señor. Así que esto nos habla del carácter de Pablo, que era un hombre que era comprometido al 100% y disciplinado.
se compromete a difundir el evangelio sin importar el costo. Él y otros creyentes demuestran en qué consiste seguir a Jesús. La historia bíblica de hoy nos desafía a considerar cómo permanecer fieles cuando enfrentamos adversidades. Y fíjese en la última palabra que utiliza el autor aquí, que dice adversidades injustas. Si yo tomo una mala decisión en mi vida, hago algo que no está bien y enfrento las consecuencias de eso que hice. Si yo soy una persona consciente, digo, bueno, yo fallé, fue mi culpa y las consecuencias de mi error están aquí y las tengo que asumir. Pero en este caso, esas adversidades son injustas. Usted lo ha hecho todo bien, usted aceptó al Señor, a usted le dijeron que el Señor se iba a encargar de todo. Como el pastor Pablo nos enseña que eso es un error, hermano. Es un error. El Señor nos salva, pero siguen habiendo dificultades. Y Jesús nos advierte sobre eso, que no nos afanemos, que confiemos en Él y que tendremos dificultades. Así que la Biblia es clara en ese aspecto de que el aceptar a Jesús, al contrario, que seremos perseguidos y que seremos vituperados y que nos ocurrirán muchas cosas para las que necesitamos a Jesús para poder enfrentar esas situaciones que vamos a vivir. Entonces, de aquí pasamos a cuál es la situación que ocurre entre Pablo. Todos conocemos a Pablo, ¿verdad? Y sabemos quién es, pero ¿sabemos quién era Silas? Todos hablamos de Silas y sabemos, siempre escuchamos esta historia, pero ¿alguien me puede decir quién era Silas? ¿Alguien? Nadie sabe quién era Silas. Algunos han escuchado la historia de que era la esposa de Pablo, ¿verdad? Sabemos que yo realmente voy a tener que necesitar una clase de teología con Pastor Pavel que me explique de dónde salió eso, porque yo realmente no sé. Pero Silas realmente fue un compañero misionero de Pablo, era un miembro destacado de la iglesia de Jerusalén, o sea, tenía un prestigio. Y en Hechos lo describen como un varón principal entre los hermanos, así que él tenía un prestigio en la iglesia, era conocido, era respetado y se conocía como profeta, tenía el don de exhortar y fortalecer a los creyentes. Esto lo podemos encontrar en Hechos 15:32. Era un ciudadano romano, al igual que Pablo, y esto era poco común entre los líderes judíos de la época y le otorgaba cierta protección legal, al igual que Pablo. Y fue, como sabemos, compañero misionero de Pablo. Después del desacuerdo entre Pablo y Bernabé, Pablo eligió a Silas como su nuevo compañero para su segundo viaje misionero. Así que, estando en ese segundo viaje, es que en Filipos, Pablo y Silas fueron arrestados. ¿Y por qué fueron arrestados Pablo y Silas? Ellos estaban de camino al templo y había una jovencita que tenía un espíritu inmundo que era de adivinación. Ese espíritu hacía que, adivinara a las personas y las personas pagaban para que esa joven les dijera su futuro o lo que fuera. Y había unas personas que la utilizaban y ellos sacaban dinero de ella. ¿Qué pasa? Pablo decreta le pide al demonio que salga de ella, el demonio sale, y ¿qué pasa con él, con las personas que utilizaban a esa joven para hacer dinero? Pierden el negocio. Al perder el negocio se molestan con Pablo y Silas y los acusan y los llevan ante las autoridades romanas. Y miren lo que ocurre. ¿Qué hicieron ellos mal? ¿Ellos hicieron algo mal? No. Ellos ejercieron el poder y la autoridad que tenían para echar fuera demonios, y así lo hicieron. Así lo hizo Pablo. Fueron azotados injustamente y encarcelados en el calabozo interior con los pies encerrados en el cepo. Y antes de pasar a esto, vamos a considerar esta historia para no desviarnos mucho del tema. Lo que pasa es que quería traer en contexto por qué Pablo y Silas estaban presos. Y vamos a ver esta historia que está en nuestra clase, aquellos que tenemos el Bible Engagement. Habían transcurrido unas pocas pero largas semanas en Tailandia
Al concluir el viaje misionero, los pastores John y Ann enviaron al equipo de regreso a casa y ellos se quedaron para ocuparse de algunos aspectos adicionales en Bangkok. Una tarde decidieron visitar algunos de los sitios de interés de la localidad. Algunos amigos les recomendaron el mercado Chatuchak, el mercado al aire libre más grande del mundo, que abarca más de 10 hectáreas y cuenta con 15,000 puestos. No necesitaban comprar nada, pero fueron de todos modos para conocerlo. Al observar las atracciones, los sonidos y los colores, la mirada de Ann se detuvo en un hermoso vestido bordado a mano. Era espectacular. Tenía flores de naranjo sobre un elegante fondo negro. ¿Cuántas de las damas de aquí han visto un traje y se han quedado así, enamoradas de él? O los varones, un gabán así bien elegante. Yohari, una corbatita bonita. Ahora, mientras ella admiraba el vestido, el esposo le preguntó, ¿te gusta? Sí, respondió Ann, me gusta mucho. Ella tomó el vestido para buscar la etiqueta y ver el precio. La mujer, en la parte trasera de la tienda, como buena vendedora, corrió hacia ellos y les dijo el costo. El precio era exorbitante, incluso para los estándares estadounidenses. Existe una expresión para esto y se llama shock de la etiqueta. Eso ocurre cuando usted está, y les voy a dar un caso típico que me ocurre a mí en mi trabajo en muchas ocasiones. Llega esta persona con un paquete. Yo necesito esto, que me lo envíes y que llegue mañana al destino que sea. Yo le digo, no hay problema. Necesito darle rate. No, yo necesito que eso llegue mañana. Cuando le doy el rate de cuánto cuesta, ya, caramba, no es tan importante que llegue mañana. Puede llegar en 2 o 3 días. ¿Cuál es el costo de enviarlo para que llegue en 2 o 3 días? Y ahí la cosa cambia, ya la prioridad y el costo, porque realmente cuando usted envía paquetes por compañías como las nuestras, ¿verdad? FedEx o UPS, el costo de overnight es inmenso. Pero bueno, volvemos a Ann. Ann cuelga el traje y dice, está bien, no lo necesito. Siguió caminando a la tienda siguiente pensando en que su esposo estaba detrás. Pero cuando Ann echó un vistazo hacia atrás, él estaba ahí, pagando el precio y comprando el vestido. ¿A cuántas les ha pasado eso que han dicho, no, tranquilo, bonito, yo no necesito el traje? Y se van así, a ver si el hombre saca la cartera y se queda. Que nos sirva esto de ejemplo a nosotros los varones, vamos. Pero también esto aplica porque hay que ser inclusivo. A ustedes también. Realmente, el comerciante no paraba de sonreír y le dijo a Ann en un inglés poco claro, tienes un buen esposo. Mire qué interesante, te quiere mucho. Un cálido sentimiento reemplazó la conmoción causada por el precio y en ese momento Ann se sintió la persona más amada del mundo. ¿Ustedes creen que ella se sintió la persona más amada del mundo porque tenía un traje nuevo? No, por el gesto de su esposo, un gesto de amor. Él no lo pensó, él dijo, ella lo quiere, ella le gusta, yo se lo voy a entregar. Y eso fue lo que la llenó a ella de esa emoción. No solo el tener el traje, sino el gesto de amor que su esposo le dio. La generosidad extravagante de su esposo le comunicaba cuánto ella valía para él. Su rapidez para pagar el precio expresó cuánto valoraba alegrar el corazón de Ann. Ella tomó el vestido y lo abrazó. Hasta el día de hoy es uno de los tesoros más preciados en el armario de Ann, no solo por su belleza, sino por el mensaje de amor eterno que está unido a él. Y la pregunta que viene con esta historia dice, ¿alguna vez alguien pagó un precio extravagante por algo para ti? ¿Cómo te hizo sentir esa generosidad? Yo estoy seguro que todos tenemos una historia sobre eso, que hemos estado en una situación y alguien ha llegado con eso que nos hace falta. Puede ser algo sencillo, puede ser una compra, en algunos casos de testimonios de personas que han necesitado algo tan sencillo como una compra y esa compra ha llegado. Unos han necesitado un vehículo, otros han necesitado una estancia en un hotel una noche porque no tenían dónde estar. Y eso se ha quedado con ellos en el corazón por el resto de sus vidas en agradecimiento porque una persona se tomó el tiempo y tuvo el gesto con ellos de darle una prueba de amor. ¿Okay? ¿Qué dice la Biblia? Debería ser fácil pagar el costo cuando se trata de seguir a Dios.
¿Por qué pensamos eso en muchas ocasiones? Porque venimos a los pies de Cristo, nos dicen que Cristo pagó el precio por nosotros, que el acta de los decretos, para citar a mi pastor me encanta cuando él nos traía eso en la clase de fe. Hermanos, y fe es importante. Los que no están matriculados en fe es importante. Crea una base sólida en nosotros. Así que los invito a que se matriculen. Cristo murió por nosotros, así que todos nuestros problemas están resueltos, porque Dios va a proveer todo, Dios me va a sanar, Dios me va a curar, Dios me va a proveer todas mis necesidades. Aunque ustedes no lo crean, esto que yo les voy a decir, que sonará ridículo para algunos, cuando usted conoce una persona cristiana, me lo hizo en una ocasión hace muchos años atrás. Esta persona tenía un hijo, lo tiene, y él se convierte a Cristo. Y en su mente, él entendía que porque ya Cristo había perdonado su pecado de haber sido infiel a su esposa y haber tenido un hijo fuera del matrimonio, ya no tenía que asumir responsabilidad ninguna por ese hijo que tuvo. Y él estaba convencido, y yo no podía entender lo que yo estaba escuchando. Yo le tuve que preguntar en varias ocasiones, ¿usted está bromeando conmigo? Usted cometió ese pecado, usted lo cometió y Cristo te sana y te perdona, pero no significa que usted no va a asumir la responsabilidad de lo que usted hizo. Si usted tiene que responder ante su hijo económicamente o en tiempo. Además, ¿dónde está el amor de Cristo en usted? Que usted no puede tomar de ese amor y dárselo a su hijo. Y usted lo que quiere es simplemente deshacerse de él porque el Señor se va a encargar. Y pues la conversación siguió, pero ustedes lo que quiero es que entiendan cómo la mentalidad de una persona puede caer en algo tan triste. Después de todo, Él no escatimó en su propio Hijo por nuestra causa. Escoger seguir a Jesús tiene un costo diario de sacrificar las cosas que impiden que tengamos comunión íntima con Él. El costo permanente es escoger hacer su voluntad y rendir la nuestra. Y qué difícil es rendir nuestra voluntad al Señor y permitir que Él sea el que entre en nuestras vidas, nos dirija, nos maneje. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, es Él nuestro Rey. Y nosotros tenemos que someter todo. Yo le he pedido, he escuchado esto varias veces y seguro que ustedes también, yo le digo al Señor que cambie mi carácter. Pero ¿sometes tú tu carácter para que el Señor trabaje en él? ¿O tú simplemente estás esperando una solución que te cambie de como persona? Tú no dejas de ser tú. Ustedes no dejan de ser la esencia de lo que ustedes son, siempre va a estar ahí. Dios nos hizo únicos. Lo que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros servimos a Cristo, Él mora en nosotros y entonces cambia nuestro carácter, pero nosotros seguimos siendo la misma persona, solo que convencidos de que Cristo nos amó, Cristo murió por nosotros y nosotros nos debemos a Él en todo. Y todas las cosas que hacíamos mal, dejamos de hacerlas, pero no dejamos de ser la persona que somos. Así que si usted tiene un carácter fuerte, usted no tiene un carácter fuerte, usted no tiene mal carácter, usted lo que tiene es un temperamento fuerte. Carácter es poder decir, yo tenía un temperamento fuerte y a través de Cristo cambió eso en mí y porque yo sometí eso a Cristo para que Él trabajara en mi vida y entendí que Él era el que tenía que dominar mi ser. El costo permanente de escoger de hacer su voluntad y rendir la nuestra. La Biblia llama al reino de Dios la perla de gran precio. Tan alto es el precio de esa perla que el comerciante en Mateo 13, vamos a Mateo 13, es Mateo 13, 46. Dice en la palabra, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estudiantes de la palabra, aprendiendo de ella. Esa es nuestra guía de fe y conducta y si nosotros no la conocemos no hay manera que nosotros podamos apreciar lo que es esa perla de gran precio, que está dispuesto a vender todo para poder comprar esa, porque Él sabe que
ahí es que él va a ser, ¿verdad? Siendo un mercader, él sabe que ahí le va a sacar todo el dinero que invirtió en ella y mucho más. Así que aprendamos de esto y volvemos a la clase. Fue y vendió todo lo que tenía para poder comprar solo esa perla. Ahora, cuando consideramos esta verdad, ¿hay algún costo demasiado alto para pagar por la vida eterna con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Cuando lo vemos desde esa perspectiva, no lo hay. Ahora, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Porque el mercader tuvo que tomar una decisión. El mercader ve la pieza, reconoce su valor y toma una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Comprarla. Ahora, ¿estamos nosotros dispuestos a dar nuestra vida, ponerla a un lado y permitir que sea Jesús el que entre en ella y que, como mencioné anteriormente, la dirija? Muchos estamos dispuestos a hacerlo, muchos no estamos dispuestos a hacerlo. Muchos estamos pensando, suena interesante, pero no queremos a un Jesús del que yo me mantengo a la distancia. Porque cuando usted realmente analiza y cuando vemos la historia de Pablo y Silas aquí, ellos tuvieron que pagar un precio bien alto haciendo lo correcto. Como vimos al principio de la clase, fue injusto lo que les ocurrió. Ellos no hicieron nada malo. Así que el costo de seguir a Jesús es alto y no siempre son cosas buenas y maravillosas las que nos van a ocurrir. Vamos a ser perseguidos, puede ser que perdamos amistades, puede ser que familiares no nos quieran hablar, pero tenemos que estar convencidos de que la decisión que estamos tomando por Jesús es la correcta y seguirlo en todo momento. Ahora, el costo del llamado. Si vamos a Hechos 12, 1 al 4, vamos, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo. Qué manera de entretenerse, ¿eh? Hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. ¿Por qué dirá ahí que viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro? Esto fue una movida completamente política para poder dominarlos a ellos y que ellos que los judíos le dieran su apoyo. En ese tiempo el imperio romano era inmenso y necesitaba tener esa alianza de los judíos y especialmente de los fariseos o de las personas en autoridad, para que ellos fueran como si fueran sus espías con respecto a las personas que estaban alrededor y pudieran identificar a aquellas personas que estaban en contra de Roma, los identificaran y los sometieran al gobierno. Así que él, para congraciarse con los judíos y que tener la alianza de ellos y tener su lealtad, hace este tipo de cosas. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndose tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Pedro ocupa un lugar muy destacado en los capítulos 9 al 12 del libro de los Hechos. Sin embargo, estas escrituras guardan silencio sobre Pablo. La iglesia de Jerusalén se formó con Pedro y otros discípulos que la lideraban. Con la predicación de Pedro, muchos aceptaron la fe salvadora. Y volvemos al costo. El costo del llamado a seguir a Jesús está en cada página del libro de los Hechos. Desde que Esteban fue apedreado hasta el asesinato a espada de Santiago y el encarcelamiento de Pedro. También incluye la persecución en escala que dispersó a los creyentes hasta Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Esto lo vemos en Hechos 11, 19. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. ¿Qué les pasó? Se acobardaron, tomaron miedo, se movieron del área donde vivían y simplemente se escondieron. Y solo hablaban entre ellos, pero no proyectaron y no hablaron de la palabra a otras personas. Se la guardaron para ellos por miedo a las represalias y a la persecución. El costo no pasó por alto la vida de Pablo. De hecho, en el momento de su conversión, Jesús le dijo a Pablo, que él sufriría debido al nombre del Señor
Y en Hechos 9, 15 a 16 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Miren qué interesante, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. O sea, Dios le dice a él, Dios mismo te dice, instrumento eres para mí, yo te escojo para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. O sea, si lo dejamos hasta ahí, usted va a decir, te llevaré a lugares, hablarás ante majestades, hablarás en grandes grupos y serás cosas maravillosas, harás en nombre mío y de los hijos de Israel. Pero luego le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Entonces, ¿dónde está la cosa? Voy a ir donde los reyes a padecer. Parece una contradicción, pero la realidad era, vas a tener que llevar el evangelio, pero vas a tener que padecer por lo que vas a decir. Entonces, tengo que bajar. Tenemos una pregunta aquí, dice, gracias a Dios la mayoría de los creyentes no tenemos que pagar la fe que profesamos con nuestra vida, pero ¿cuál es el costo que implica seguir a Jesús hoy? ¿Cuál es el costo? Aquellos de ustedes que a veces salen a evangelizar o hablan a una persona y reciben el rechazo. Mi hijo me ha hablado de situaciones que ha tenido. Mi hijo vive en Pensilvania, en Allentown. Y me dice, papi, a veces yo estoy en la fila del supermercado y siento del Señor y dónde está persona y hablarle y decirle que el Señor lo ama. Y yo voy y a veces voy con la expectativa, porque si siento del Señor decirlo, mi expectativa principal es que voy a recibir una respuesta positiva de la persona y no, me rechaza o me dice no me hables, no me interesa lo que me estás diciendo. Y yo le digo, ¿qué tú haces en ese momento? Y dice, bueno, como lo sentí del Señor, como quiera se lo digo y lo dejo a la persona. Y yo le digo, exacto, porque tu trabajo es sembrar la semilla en esa vida. Ya en algún momento esa persona se va a acordar de que un muchacho un día le dijo en la fila del supermercado o en la fila del banco que el Señor lo amaba. Y aquí tuvimos un ejemplo con el pastor Alberto, que en la fila en Walmart, correcto. Pastor Arturo, perdóneme. En Walmart habló con unas personas y se convirtieron. Y aquí estuvieron con nosotros, ¿verdad, pastor? Y entre muchísimas que me imagino, experiencias que tuvo, y me imagino que muchos de ustedes también han tenido experiencias similares, tanto positivas, donde la persona ha recibido, ya sea por cortesía, por educación o porque realmente tenían una necesidad, y en ese momento usted llegó y el Señor llegó a la vida de esa persona, o también han tenido experiencias negativas. Así que hay un costo que pagar. El pastor nos ha hablado en muchas ocasiones de las persecuciones en Nigeria que hay contra los cristianos. Los están matando, los están masacrando. Y a veces nosotros nos sentimos tristes porque una persona nos dijo que no quería que habláramos de Jesús. Así que tenemos que mirarnos en el espejo y decir, realmente nosotros estamos bien. Y tenemos que ser agradecidos de lo misericordioso que Dios ha sido con cada uno de nosotros. Y viene otra pregunta. ¿Cuándo es? Y esta realmente pone a uno a pensar, porque dice, ¿cuándo es el mejor momento para comunicar este costo a aquellos que están listos para aceptar a Jesús? ¿Alguna sugerencia con respecto a eso? ¿Cuándo es el mejor momento para que comunicar que ese costo es dejarle saber a la persona, mira, usted aceptó a Jesús, Jesús entra en tu vida, Jesús salvó, te va a salvar, vas a tener vida eterna, pero hay un costo asociado con eso y no es que vas a tener una mansión, un vehículo
o dinero en el banco o que va a aparecer dinero en tu cartera, sino que al contrario, cuando tú hables de Jesús, hay personas que te van a rechazar y que te van a maltratar. ¿En qué momento consideran ustedes que hay que preparar a la persona para eso? Ok. Exacto. Definitivamente la persona tiene que saber qué es a lo que se enfrenta. Tiene que conocer el costo y tiene que conocer el beneficio. Tiene que conocer ambas cosas, porque luego lo que ocurre es que si, como dice Pastor Pavel, le damos agua con azúcar, le decimos que todo va a estar bien y a la semana lo despiden del trabajo, ¿qué usted cree que va a pasar? Este hombre me engañó. Así que es importante, ¿perdón? Correcto. Y entonces culpan, ¿y a quién culpan? Culpan a Dios. Y Dios nos advierte a través de la palabra que eso no es. Así que nosotros tenemos que preparar a la persona desde el momento en que está dispuesto a aceptar a Jesús. Desde ese preciso momento. Porque la persona tiene que renunciar a sus viejos hábitos y pecados. Tiene que rechazar tiene que saber que va a recibir rechazo e incomodidad con familiares y amigos. Que tiene que hacer unos cambios en su estilo de vida, que va a tener pruebas espirituales y dudas con respecto a lo que va a pasar en su vida. Todo eso la persona lo tiene que conocer, tiene que saberlo. Y nosotros somos responsables de cubrir esa. Y ahora vamos a Pablo y Silas. En Hechos 16, 16 y 24 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y yo pregunto, ¿usted leyó lo mismo que yo leí? La muchacha decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Quién tenía poseída esa joven? Y con todo eso, mire lo que ella decía, los reconocía y les los demonios creen y tiemblan. Y ella decía, los identificaba. Y sin embargo, esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, a pesar de que ella lo que estaba diciendo era lo correcto, pero como él sabía la fuente y lo que estaba dentro de esa joven, desagradando a Pablo, se volvió al espíritu y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas, hicieron un arresto civil y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. La fe y las acciones de Pablo y Silas conmocionaron a toda la ciudad. Algunos en la ciudad incluso consideraban que la proclamación del evangelio era una amenaza a las estructuras políticas de su cultura. Por eso es que los acusan. Además, el dominio que tenía el espíritu maligno sobre la joven generaba gran ganancia para sus amos. Esa era realmente la razón detrás de la acusación. No era tanto las costumbres, era la pérdida de ingreso para los amos de esa joven. Cuando Pablo, sin capacidad de adivinación, ella ya no tenía valor para ellos. Cuando Pablo ordenó al espíritu de adivinación que saliera de esa joven, es probable que no tuviera idea de que él y Silas también terminarían encadenados. Ellos pagaron ese precio por su obediencia al llamado de Dios. Y viene la siguiente pregunta que dice: seguir a Jesús puede tener un precio alto para nosotros también. ¿Qué desafíos has enfrentado tú u otras personas al buscar a Dios?
alguna experiencia. Un precio alto para nosotros también. ¿Qué desafíos has enfrentado tú u otras personas que buscan a Dios? Les voy a dar varios ejemplos. Tienes que renunciar a los viejos hábitos y pecados. Eso es un desafío. Lo que hacía ya no lo puedo hacer más. Por eso acepto al Señor. Porque si yo acepto al Señor es porque yo reconozco que no puedo solo con lo que estoy haciendo con mi vida. Porque es como... Disculpen que cite tanto a Pastor Pablo, pero él era mi maestro, él fue mi maestro. Somos una porquería. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros y nosotros tenemos que dar gracias a Dios por esa misericordia y por ese amor. Tenemos el rechazo y la incomodidad con los familiares y los amigos, los cambios en el estilo de vida, eso lo mencionamos ahorita, pruebas espirituales y dudas, sentirse indigno o insuficiente. Y muchos piensan, Dios me puede perdonar de verdad, no soy lo suficientemente bueno. Ese peso emocional puede ser un obstáculo muy real. Cuando viene la conmiseración. Y también aprendimos en IFE que eso es pecado. Porque está el orgullo, ¿verdad? Es un tipo de orgullo, pero también hacernos la víctima también está mal. ¿Ve? Porque si creemos en un Dios que, de nuevo, en un Jesús que salvó y que dio su sangre por nosotros, es porque Él consideraba que nosotros valíamos ese sacrificio. Y por eso debemos ser agradecidos. Así que tenemos que entender que tenemos un valor para Él. No somos basura. Nos sacaron de la basura. Éramos basura, pero en Cristo no lo somos. Así que siempre tengamos eso en mente. Perder la comodidad. Tenemos que confrontar el ego. Tenemos que servir a otros. Quizás usted es jefe en su compañía. Y usted es supervisor y usted es el que da las órdenes y cuando llega aquí tiene que ser ujier y servir a las personas y servirle a las personas que llegan. Y eso cambia el paradigma. Nos pone en una posición completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Eso para algunas personas puede ser un desafío. Que usted sea el que mande a sus empleados a lavar los baños en su trabajo y usted tenga que venir aquí y ser el que lava los baños. Y algunos de nosotros podemos estar dispuestos a hacerlo y otros van a decir, bueno, yo no creo que yo vengo a la iglesia a lavar baños. Usted viene a servirle a la iglesia. Usted viene a servir. Servir es ayudar a otros. Usted no tiene que estar en el altar cantando. Usted no tiene que ser ujier. Servir es simplemente ir a su hermano y decirle que lo ama. Servir, estoy a tu disposición. Si me necesitas para algo, aquí estoy. ¿Ve? Así que todos tenemos un rol de servicio, porque Dios es el ejemplo. Él es el mayor servidor de todos. Así que tenemos que vernos siempre en el ejemplo que Jesús nos da. En algunos lugares del mundo la persecución es real. Hay personas que enfrentan la pérdida de empleo por su fe. Otros tienen un rechazo social. Otros sufren violencia, que lo hablamos ahorita. Incluso cárcel o muerte. Así que, aunque esto no es común en todo el mundo, sí es una realidad y pasa y lo vemos. Si estamos realmente pendientes a lo que está ocurriendo en el mundo, son cosas que ocurren. Gracias, hermano. Pero aquí está lo maravilloso de eso. A pesar de los desafíos, la mayoría de quienes lo siguen dicen que el valor y la paz que encuentran en Jesús es mayor que cualquier sacrificio. Vamos a la próxima pregunta. Gracias. Las finanzas siguen siendo una fuente de esclavitud para muchas personas. ¿De qué manera permitimos que el dinero nos impida seguir a Cristo de todo corazón? ¿Alguien? ¿Alguien? Diga usted, caballero. Exactamente. ¿Alguien más? Diga, hermana. Exactamente, ese es el ejemplo clásico y su amor al dinero.
el amor al dinero, porque él no estaba dispuesto a soltar eso. Y como decía el hermano, también el tiempo. Por hacer dinero, descuidas todo lo demás. Cuando buscamos seguridad en el dinero en vez de Dios, Jesús dijo que no se puede servir a dos señores. En Mateo 6:24. La ansiedad y en las personas cuando realmente tienen un amor al dinero desmedido, les crea ansiedad. Si tenemos más, estaremos seguros. Esa es mentalidad. El dinero nos protege del futuro. Dios es un plan B. Y con Dios no hay plan B. Dios es el plan, el único. Y nosotros tenemos que estar al tanto de que es así. Cuando las prioridades materiales desplazan la obediencia, a veces sí queremos servir a Dios, pero cuando termine de pagar esto, cuando tenga más tiempo, su punto, cuando tenga más dinero, y nunca llega el momento, porque siempre va a ocurrir algo, porque nuestra prioridad no es Jesús, es el dinero y cómo hacerlo. Cuando nos caemos en deudas que nos esclavizan, nos consumen la paz, nos generan ansiedad, impiden la generosidad y atan tu futuro. Cuando medimos nuestro valor por lo que poseemos, queremos esa casa grande y los hermanos dicen, wow, qué linda la casa donde vive ese hermano. ¿Tú has ido a la casa de fulanito de tal? No te he invitado. Y todo el mundo entonces empieza a generar una curiosidad por la casa, en vez de por el ejemplo, en vez de decir, tú has visto al hermano fulano de tal que cuando llegue, cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, cómo trata a su familia, cómo trata a los hermanos de la iglesia, como cada vez que yo, que soy líder de X ministerio, lo llamo y él siempre está dispuesto. Pero nos fijamos en el carro que trajo, en vez de fijarnos en esas cosas, en el carácter. Y eso, tenemos que cambiar esa mentalidad con respecto a eso, porque en el mundo, en Cristo, las cosas materiales no son la prioridad. Nunca la han sido y nunca la serán. Cuando evitamos la generosidad por miedo a no tener suficiente, muchos aman a Dios pero temen dar, temen diezmar, temen bendecir a otros. Y ese miedo revela que todavía confiamos más en el dinero que en la provisión del Padre. Cuando la búsqueda de ganancias consume tiempo y corazón, cuando queremos seguir a Cristo pero sin afectar nuestra comodidad. ¿Ve? Así que, para muchos, si obedecer a Cristo afecta el bolsillo, limita una meta financiera o exige renunciar a ingresos fáciles, entonces dudan. Y Jesús habló directamente de esto con el joven rico, como usted mencionó. No era el dinero, era el corazón atrapado por él. La alegría de pagar el costo. Vamos a Hechos 16 del 25 al 35. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y volvemos aquí a otra contradicción. Pablo y Silas no hicieron nada malo. Los azotan, los golpean, los desnudaron, les quitaron la ropa, los meten en la cárcel, les amarran los pies. Y a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se recogió con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Miren qué interesante que si uno lee la historia por encima, se piensa que Dios mandó ese terremoto para que ellos escaparan, ¿verdad? Sin embargo, eso no es lo que ocurre. Era que esa vida
y esa familia tenía que ser salva. Ellos no se fueron, ellos no se escaparon, el hombre se iba a matar, iba a dejar a su esposa, sus hijos por el honor, porque él iba a pagar con su vida el que los presos se hubieran ido. Sin embargo, Pablo dice: no, hermano, quédate tranquilo. Y miren lo que él hace, se los lleva por la noche, dice, se los lleva a la casa. Y allá los cura, les da de comer, todos son bautizados y luego regresan. ¿Y qué pasa el otro día? Los mandan a salir, los mandan a sacar. Así que nuestro Dios es maravilloso. Aleluya, gloria a su nombre, porque realmente hace cosas que nuestro entendimiento a veces no nos permite comprenderla de la primera. Pero si entendemos que Dios es todopoderoso y que Él tiene un plan con cada uno de nosotros y que todo va a estar bien, no importa las circunstancias, porque estamos hablando del precio a pagar, pero todo va a estar bien para aquellos que confiamos en el Señor. La prisión probablemente era un calabozo, un lugar sin luz ni higiene y plagado de roedores. Muchos prisioneros no tenían medios para conseguir alimento o agua, a menos que alguna persona generosa se ocupara en llevárselos. Con los pies en el cepo, Pablo y Silas sin duda estuvieron forzados a estar de pie o sentados derechos, sin poder dormir. En esas terribles condiciones, cuando muchos prisioneros se hubieran abandonado a su suerte, Pablo y Silas empezaron a adorar y a orar mientras los demás prisioneros los escuchaban. Dios pudo usar su obediencia para traer más gente a su reino. El precio que pagamos puede preparar el camino a la eternidad para otros. Y la clave aquí está precisamente en el sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio de Cristo muere por nosotros para salvación de muchos, de todos los que lo aceptamos como nuestro Salvador. Pablo y Silas alabaron en medio de la prueba. ¿Cuál es tu primera reacción cuando estás experimentando un sufrimiento por seguir al Señor? Orar, dice la hermana. Ok. ¿Alguien más que reaccione de otra manera? Orar, ¿verdad? Esa es debe ser nuestra primera reacción, clamar al Rey, clamar a Dios. Porque Él es nuestro sanador, Él es nuestro salvador, Él es todo para nosotros. Antes de llegar a una reacción espiritual como la de Pablo y Silas, lo natural, ¿verdad? Lo que cualquier persona pudiéramos pensar, pudiera ser sentir preocupación, preguntarse por qué a mí, Señor, por qué esto me está ocurriendo, experimentar temor o confusión o desanimarse y decir, esto no es el evangelio que a mí me ofrecieron. ¿Cómo puede ser que si yo acepto a Cristo me estén pasando todas estas cosas a la vez? No salgo de una y caigo en la otra. Lo que no nos damos cuenta a veces es que a través de Cristo Él nos prepara para enfrentar esas situaciones. Y tenemos el conocimiento y la fortaleza para enfrentarlas, cosa que no hubiéramos tenido quizás si no hubiéramos aceptado a Cristo. Porque la situación quizás, si usted tenía una situación por ejemplo con su casa, y usted está a punto de perder la casa, no la está pagando, conoce a Cristo, sigue sin poder pagar la casa, pero ya tiene una fe. Quizás una persona que no tiene a Cristo se enfoca en el alcohol o se enfoca en negocios ilícitos para poder conseguir el dinero para pagar la casa. Sin embargo, el que tiene a Cristo entiende que hay un plan y que Dios puede proveer para esa situación. Y quizás el plan nunca fue tener esa casa. Y viene algo mejor luego, pero usted está preparado para enfrentar la situación con Cristo. ¿Puedes compartir un ejemplo concreto de alguien que te inspiró para que voluntariamente pagaras el precio para que otras personas se acercaran más a Dios? Nadie. De nuevo, ¿puedes compartir un ejemplo concreto de alguien que te inspiró para que voluntariamente pagaras el precio para que otras personas se acercaran a Dios? Ok, les voy a dar entonces un ejemplo concreto que tengo aquí. El hermano Isaías hace un tiempo, en una predicación, trajo el ejemplo de este caballero del que les voy a hablar ahora y nos dio la historia. Así que si la han escuchado antes, pues que les sirva como, ¿verdad? Como un refrescar nuestra memoria con respecto a este caballero. Y él se llamó Jim Elliot. Fue un joven misionero estadounidense
que sintió un profundo llamado a llevar el evangelio a una tribu no alcanzada en Ecuador. Los Huaorani, antes conocidos como Aucas. Era una tarea peligrosa, pero esto fue lo que lo movió. Y decía, no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. ¿Y por qué inspiró a tanto? Porque dejó una vida cómoda en Estados Unidos por obedecer el llamado de Dios. Aprendió otro idioma y cultura por amor a personas que nunca había visto. Enfrentó un peligro real porque ese pueblo era conocido por ataques violentos. Perseveró incluso cuando otros lo consideraban imprudente. Finalmente, Jim Elliot y 4 misioneros más murieron intentando establecer contacto pacífico. Ese fue el precio que él pagó con su vida. Él estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. Y años después, mire lo que pasó. La esposa de Jim, Elizabeth Elliot, y la hermana de otro de los mártires, Rachel Saint, volvieron al mismo lugar. Las mismas personas que mataron a los misioneros se convirtieron a Cristo, incluyendo los responsables directos. La tribu fue transformada por el evangelio. ¿Por qué este ejemplo ustedes creen que mueve a tantos a pagar un precio voluntariamente? Porque nos demuestra que el amor de Cristo puede vencer el miedo. La entrega sacrificial puede abrir puertas eternas y el impacto del evangelio va más allá de la vida terrenal. La fidelidad de una persona puede acercar a muchos a Dios. Personas como Jean y Elizabeth Elliot recuerdan a la iglesia que a veces el costo es alto, pero el fruto es eterno. Por la carga de emociones que acompañó a nuestra experiencia de salvación inicial, quizás no hayamos calculado el costo de seguir a Jesús por el resto de nuestra vida. Entrar en el reino de Dios es gratuito para todos, pero permanecer en Él puede costarnos todo lo que tenemos en este mundo. El costo potencial es el mismo para todos los seres humanos. Debemos entregar todo lo que somos a Dios. En comparación con las riquezas y la gloria que se encuentran en Jesús, el costo que pagamos es una miseria. Y sin embargo, muchos no están dispuestos a pagar el precio del todo. Y espero que escojamos la alegría que viene de pagar el precio de manera voluntaria para que muchos más puedan entrar en la eternidad con el Padre. Hermanos, ya estamos terminando. El ejemplo de Pablo y Silas es un ejemplo maravilloso de que seguir a Cristo, ¿verdad?, tiene un costo, como hemos mencionado en muchas ocasiones. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes en algún momento ha pasado por una situación y no ha sabido qué hacer. Se ha sentido completamente desorientado, se ha sentido completamente perdido. Una enfermedad, una situación económica, una situación familiar, tantas cosas que nos pueden pasar. Y yo estoy seguro que todos y cada uno de ustedes en algún momento han pasado por esto. Yo he pasado por muchas situaciones, pero gracias al Señor estamos aquí de pie. Yo estoy pasando por una situación de salud en este momento, pero estoy convencido de que el Señor me sana. Y que voy a dar testimonio un día de lo que el Señor hizo en mi vida. Y yo no soy pastor, yo no soy profeta, yo no soy predicador, pero yo quiero que esta noche todos y cada uno pasen aquí al altar y que los ministros oren por cada uno de nosotros, porque yo sé de nuevo que cada uno de ustedes en algún momento ha pasado por alguna situación y necesitamos la oración. No podemos en ningún momento sentir que nuestra actitud debe ser: yo estoy en victoria. Estamos en victoria, pero no lo hagamos por miedo a lo que dirá el hermano. Tenemos que pasar y decirle: mira, hermano, estoy en victoria en Cristo, pero estoy pasando a la difícil. Ayúdame a orar, hermano. Porque somos una comunidad de fe. Nos amamos, y si decimos que nos amamos, significa que nos amamos, que tenemos que ese amor que Cristo tuvo por nosotros, que lo podamos reflejar en otros, que podamos decirle al hermano: hermano, yo sé, quizás nunca he pasado por la situación que tú estás pasando,
pero he pasado por situaciones que me han puesto hasta a dudar. Pero me he mantenido en la fe porque ha habido personas que me han ayudado a orar, porque he tenido a personas que me han ayudado, que me han puesto la mano en el hombro y me han dicho, hermano, seguimos hacia adelante, confía en Cristo, confía en el Señor, que Él puede todo. Y si no es su voluntad, también tenemos que aprender que la voluntad de Dios va por encima de todo. No significa que porque oramos al Señor, Él nos va a complacer, pero sí nos puede consolar en ese dolor que tenemos, nos puede dar el consuelo. Quizás la respuesta no sea la que nosotros esperamos, quizás la respuesta no es la que nosotros queremos, quizás no es la que nosotros anhelamos, pero es la mejor respuesta porque viene del Señor y viene de Dios. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.